Reciban todos ustedes mi cordial saludo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Señor de Zipán, actualmente estudiantes de la carrera profesional de enfermería, cursando el cuarto ciclo. El día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante que tiene como título efectos de la diabetes mellitus y la hipertensión en la función renal. Bien, la diabetes mellitus y la hipertensión arterial son las principales causas de enfermedades renales crónicas a nivel global. Ambas condiciones generan un impacto significativo en la función renal de la población, lo que se traduce a desafíos clínicos y sociales. En el contexto de la enfermería, estas patologías existen competencias específicas para el manejo, prevención y educación a los pacientes. Para la enfermería, estas condiciones representan una oportunidad para demostrar nuestro liderazgo en lo que es la prevención, manejo y educación del paciente, como acabo de mencionar, contribuyendo así significativamente a la mejor calidad de vida y reducir la progresión de la enfermedad renal. La formación continua en nefrología y la implementación de programas de cuidado integrado son esenciales para enfrentar este desafío. Como punto número 1 tenemos los efectos de la diabetes mellitus en la función renal. La diabetes mellitus es una enfermedad crónica de alta prevalencia. Esta afecta significativamente la función renal, dando como lugar a una complicación conocida como nefropatía diabética. Esta condición es una de las razones más fundamentales de la insuficiencia renal crónica y se va a determinar por el daño paulatino en los pequeños vasos sanguíneos de los glomérulos renales. Estructuras que son fundamentales para la filtración de la sangre. El mecanismo inicial de la función renal en la diabetes incluye lo que es la hiperfiltración glomerular, que esta es una respuesta adaptativa a la hiperglucemia crónica, que con el tiempo se vuelve perjudicial a los principales factores que estos aceleran el deterioro, en el que incluye lo que es la hiperglucemia prolongada, el estrés oxidativo y la hipertensión arterial, que dentro de ellos podemos ver lo que es la dislipidemia, que es otra condición muy común en los pacientes diabéticos, en lo que contribuye el daño vascular, incluyendo el renal. Bien, ahora hablaremos sobre los efectos de la hipertensión arterial sobre la función renal. Si bien es cierto, la hipertensión arterial, también conocida como presión arterial alta, es una condición médica. Como bien se sabe, los valores normales de una presión arterial normal es de 120/80. Sin embargo, en esta condición aumenta de 130/90. Es una condición en que la presión de la sangre contra las paredes de la arteria es constantemente alta. ¿Qué pasa? Las arterias son los vasos sanguíneos que transportan sangre rica de oxígeno desde el corazón al resto del cuerpo. Por otro lado, la hipertensión o presión alta tiene un impacto significativo en la función renal. Los riñones son órganos vitales responsables de filtrar sangre y eliminar los desechos, así como también regular el equilibrio de líquidos al cuerpo. Posteriormente, la hipertensión arterial ejerce una presión excesiva sobre los vasos sanguíneos de los riñones, lo que puede dañarlos y afectar la capacidad para realizar estas funciones esenciales, como podemos ver en la siguiente imagen. Entonces, la hipertensión arterial puede causar una serie de complicaciones y problemas renales. Entre ellas tenemos lo que son los daños a los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa aquí? Que la presión alta puede dañar los vasos sanguíneos en los riñones, lo que puede reducir el flujo sanguíneo a estos órganos. Esto puede llevar a una hipertrofia glomerular. ¿Qué quiere decir? Un engrosamiento de las paredes de los vasos sanguíneos en los glomérulos. Las unidades de filtración de los riñones. También tenemos lo que es la proteinuria. La presión alta puede causar que la proteína se filtre a través de los riñones y se elimine en la orina. Esto se conoce como proteinuria y es un signo de daño renal. También tenemos lo que es la disminución de la tasa de filtración, lo que es una medida de la capacidad de riñones para filtrar la sangre. La presión arterial puede reducir esta condición, lo que indica que los riñones no están funcionando correctamente. También tenemos lo que es la enfermedad renal crónica. La presión arterial es una de las principales causas de esta enfermedad, que es una condición en que los riñones pierden gradualmente su capacidad de funcionar. También tenemos lo que es la insuficiencia renal. En casos graves, la presión alta puede llevar a la insuficiencia renal, una condición en la que los riñones ya no pueden filtrar la sangre de manera efectiva.
Esto puede requerir una diálisis o un trasplante de riñón, así como se puede observar en ese. En este punto les voy a hablar sobre los efectos directos de la diabetes sobre la función renal, cómo se puede evidenciar en la siguiente imagen, donde tenemos la diferencia entre un riñón sano y un riñón enfermo. Cuando alguien vive con diabetes, en su sistema endocrino lucha por regular los niveles de glucosa en la sangre. Ya con el tiempo, estos niveles elevados pueden dañar los pequeños vasos sanguíneos en los riñones, afectando así su capacidad para filtrar adecuadamente los desechos y el exceso de líquidos en el cuerpo. Este daño progresivo puede conducir a una condición conocida también como nefropatía diabética, que es un tipo de enfermedad renal crónica en donde la glucosa elevada en sangre causa inflamación y daño en los filtros de nuestros riñones, conocidos como glomérulos. Estos filtros son responsables de separar desechos y mantener las proteínas en nuestro cuerpo, pero la glucosa elevada puede interferir en esta función causando problemas graves. Cuando los filtros no funcionan correctamente, las proteínas van con la orina y las toxinas indeseadas ingresan al flujo sanguíneo. A medida de que avanza a los riñones, pueden perder gradualmente su capacidad para funcionar. Bueno, seguimos con otro punto importante que consideramos el mecanismos fisiopatológicos comunes en la diabetes y la hipertensión que afectan los riñones. Bueno, la diabetes y la hipertensión son dos principales causas de enfermedades renales crónicas y comparten varios mecanismos fisiopatológicos que afectan los riñones. Tenemos el primer punto, que es la hiperglucemia y el daño glomerular en la diabetes. En la diabetes, la hiperglucemia persistente provoca lo que es la glicosilación avanzada de proteínas. Este se da ya que las moléculas de la glucosa se adhieren irreversiblemente a proteínas estructurales y funcionales en el riñón, causando así un daño a la membrana basal glomerular y promoviendo así la inflamación y la fibrosis. Tenemos también lo que es la hiperfiltración glomerular. La hiperglucemia aumenta la carga de filtración glomerular debido a la vasodilatación de la arteriola aferente, esto generando una hipertensión intraglomerular, dañando así el podocito y proteinuria. Tenemos también el engrosamiento de la membrana del basal glomerular. Esto se da por la acumulación del colágeno y matriz extracelular, que contribuyen a la esclerosis glomerular. Por último, tenemos el estrés oxidativo, que quiere decir que es cuando la hiperglucemia aumenta la producción de especies reactivas del oxígeno, llegando así a un daño a las células renales. Como segundo punto, tenemos en sí lo que es la hipertensión y la lesión vascular renal. En la hipertensión, el aumento crónico de la presión arterial provoca daños en los vasos renales. Recordemos que la hipertensión crónica afecta a las arteriolas renales, causando así un engrosamiento de las paredes vasculares, reduciendo el flujo sanguíneo renal y dañando así el tejido renal. También tenemos la esclerosis glomerular secundaria, que es el daño vascular que se lleva a cabo a una disminución de la perfusión y glomerular, la esclerosis focal y segmentaria. Por último, tenemos el microangiopatía, que es lesión al nivel capilar glomerular que resulta en proteinuria y progresión hacia la fibrosis renal. Como último punto, tenemos los procesos compartidos. Bueno, tanto la diabetes como la hipertensión comparten mecanismos que exacerban el daño renal. Tenemos el primer punto, que es la disfunción del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es la activación exacerbada del RAS, que lleva a una vasoconstricción, hipertensión intraglomerular, fibrosis y proteinuria. Tenemos la inflamación crónica, que tanto la hiperglucemia como la hipertensión inducen una respuesta inflamatoria crónica que contribuye así al daño renal. Tenemos la fibrosis intersticial y atrofia tubular, que es el daño crónico al nivel glomerular y vascular. Este afecta los túbulos proximales, el intersticio renal y capilar peritubulares, favoreciendo así la fibrosis y la pérdida progresiva de la función renal. Por último, tenemos el aumento de la presión intraglomerular, que esto está presente en ambos trastornos.
dañan los podocitos y la barrera de la filtración glomerular. En el punto 7 menciona la interacción entre la diabetes y la hipertensión y el daño renal. ¿No? La interacción entre la diabetes y la hipertensión tiene un gran impacto principalmente en lo que es la salud renal. ¿No? Si presenta algunas condiciones prevalentes o coexistentes, puede acelerar el daño renal y aumentar el riesgo de una insuficiencia renal crónica. En el punto 1 podemos tocar la diabetes, ¿no? Y el daño renal. En los pacientes que ya presentan diabetes, ¿no? Y presentan lo que son los niveles elevados de glucosa en sangre, a lo largo del tiempo, esos se pueden dañar, ¿no? Los vasos sanguíneos pequeños, incluidos los que irrigan los riñones, ¿no? Y ese daño se denomina nefropatía diabética, ¿no? Que es una complicación común en la diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿No? Como podemos observar en esta imagen, la nefropatía diabética se caracteriza principalmente por un aumento en la proteína de la orina, ¿no? Específicamente lo que es la microalbuminol, ¿no? Lo que indica que los filtros renales están dañados y con el tiempo, si no se controla, ese daño puede regresar y conducir a una insuficiencia renal terminal. ¿No? Como podemos observar en este caso de la imagen, hay una salida muy grande de proteína en lo que sería la parte de los renales. Aquí podemos comparar con dos imágenes. Después, en el punto 2 que estamos presentando, que es la hipertensión y el daño renal, la hipertensión crónica genera una presión excesiva sobre los vasos sanguíneos, ¿no? Y no solo en el corazón, sino también en los riñones. En este caso, los riñones, ¿no? Tienen una red de vasos sanguíneos finos, ¿no? Encargados de filtrar los desechos del cuerpo, ¿no? Que se ven afectados por la alta presión y que puede llevar a un engrosamiento y endurecimiento de las paredes en sí de los vasos renales, ¿no? Aquí también hemos colocado una imagen, en este caso específicamente de la filtración o la salida de la sangre o la presión de la sangre mientras es el corazón, ¿no? En la primera imagen presentamos lo que es el corazón normal, ¿no? Y el filtro normal, y en este caso otra imagen donde hay un inconveniente, ¿no? Que presenta la salida de la sangre muy fuerte, ¿no? Y que puede dañar en este caso lo que es el corazón. En el punto 3, en este caso hemos considerado, ¿no? Que cuando un paciente padece tanto como diabetes y como hipertensión, el daño renal se ve amplificado, ¿no? Ambos factores de riesgo ya actúan de manera sinérgica. La hipertensión eleva la presión de los vasos sanguíneos renales, mientras que la diabetes aumenta el daño por la glucosa, ¿no? Elevada en sangre, provocando, en este caso, una lesión arterial, ¿no? En lo que son los vasos renales hay un círculo vicioso y que en ambos factores agravan el daño renal y aceleran el deterioro de la función renal. Ahora les vamos a hablar sobre los cuidados de enfermería. Sobre el primer cuidado tenemos que es el control del nivel de azúcar en la sangre. Esto nos va a ayudar a que el paciente controle su nivel de azúcar en la sangre para así prevenir el daño renal. Como segundo cuidado tenemos la monitorización de la función renal, para realizar sus pruebas de función renal regulares para monitorear la progresión de las enfermedades. Como tercer punto tenemos la hidratación adecuada. Esto es muy importante, ya que así podemos asegurar que el paciente tenga una hidratación adecuada para mantener su función renal óptima. Y como último cuidado tenemos la prevención de infecciones, que esto nos va a ayudar a que el paciente prevenga de infecciones del tracto urinario y otras infecciones que pueden afectar a su función renal. Para concluir, tenemos que la hiperglucemia crónica es el principal motor del daño renal diabético. El control glucémico estricto es fundamental para ralentizar o prevenir la progresión de la nefropatía diabética. Por otro lado, tenemos que el daño renal diabético es un proceso progresivo y la intervención temprana es crucial, ya que una vez que se ha establecido el daño, la reversión completa es difícil y tiene como objetivo del tratamiento en frenar la progresión y prevenir la insuficiencia renal.